Bienvenidos y bienvenidas a la Filben 2020. Me encuentro con Raúl Casal, presidente del Centro Nacional del Libro, y vamos a conectar con Perla Suez, que es la ganadora del premio Rómulo Gallegos. Muy buenas noches, muy buenas noches, Perla. Qué gusto verte, qué gusto que estés con nosotros aquí en la Filben, Feria Internacional del Libro de Venezuela. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecida, emocionada, conmovida con semejante premio que tanto admiro, con toda la trayectoria que tiene el Rómulo Gallegos, que lo han ganado desde García Márquez hasta maestros como tuve yo, como Ricardo Piglia. Así que gracias y buenas noches a todos los que están escuchando. Así es, Perla. Bueno, la emoción es impresionante en Perla y uno agradece este gran cariño por el premio, por Venezuela. Pero voy a leer primero el veredicto. Voy a leer nuevamente el veredicto para que el público esté al tanto de qué fue lo que decidió el jurado, por qué lo decidió. El veredicto de la edición número 20 del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Ese jurado, el jurado integrado por Laura Antillano, Venezuela, Vicente Batista, Argentina, y Pablo Montoya, Colombia, reunidos virtualmente por efectos de la pandemia del COVID-19, el 12 y 13 de noviembre de 2020, luego de leer y revisar las 214 novelas recibidas, ha decidido seleccionar las siguientes 10 novelas finalistas. Las 10 fueron El País del Diablo, de Perla Suez, Pasolini o La Noche de las Luciérnagas, de José García López, España, La Aventura de China Iron, de la China Iron, de Random House, de Gabriela Cabezón Camara, Argentina, Moronga, de Horacio Castellanos Moya, El Salvador, La Respiración Violenta del Mundo, de Ángela Pradelli, Argentina, Hijas de Agar, Pilar Salamanca es la autora, de España, Cera Araña, de Antolina Ortiz, México, Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, México, La Ruta de los Hospitales, de Gloria Peirano, Argentina, y El Bosque Sumergido, de Diego Vargas Gaete. Luego de debatir, dice el jurado, en torno a la novela ganadora, los jurados coincidieron en las calidades de 5 novelas: El País del Diablo, La Respiración Violenta del Mundo, Hijo de la Guerra, Seda Araña y Pasolini o La Noche de las Luciérnagas, para finalmente elegir por unanimidad y otorgar el premio Rómulo Gallegos 2020 a El País del Diablo, de la escritora argentina Perla Suez. El jurado destaca la fuerza de la escritura de esta novela, dura y desgarradora, dueña de un magnífico aliento poético. El País del Diablo maneja con gran sapiencia un concentrado y a la vez vertiginoso ritmo narrativo y establece un equilibrio encomiable entre el desarrollo de la trama, la construcción de los personajes y el trasfondo histórico que la sustenta. El jurado señala además la forma novedosa de El País del Diablo al tratar un conflicto, la campaña del desierto en la Argentina del siglo XX, que aún perdura en la memoria histórica de América Latina, a través de la mirada de una indígena mapuche que sufre los estragos de los militares que efectúan tal campaña. Perla Suez logra sumergir al lector en el horror de la violencia y resarcirlo de ella a través de su hermosa escritura. El jurado da testimonio de esta decisión con sus firmas: Laura Antillano, Vicente Batista, Pablo Montoya. Esa fue la decisión, Perla. Muchas gracias. Tengo piel de gallina. Muy agradecida, muy, muy agradecida. ¡Wow! ¡Qué preciosas palabras! Gracias. Bueno, yo tengo un ejemplar del libro El País del Diablo, de Perla Suez. Tuve en una oportunidad de leer una novela tuya hace bastante tiempo, hace casi una década, Trilogía de Entre Ríos, en donde se reúnen 3 de tus novelas: Letargo,
El arresto y complot. Letargo estuvo en la finalista en el premio Rómulo Gallegos en principios de siglo, ¿no? En principios de este siglo. ¿Cómo ves? ¿Has participado en esta oportunidad y esta oportunidad ganadora? ¿Qué entiendes tú en tu literatura? ¿Qué ha pasado con tu literatura? ¿Has tenido alguna diferencia entre aquel Letargo, aquella novela y esta, El País del Diablo? Una muy buena pregunta, Raúl, porque uno siente que en la escritura, ¿no? Uno va queriendo no repetirse, así que yo trabajé intensamente en esta historia y siempre el azar trabaja en la oscuridad de uno mismo. Yo estaba en Santiago de Chile, me habían invitado a un coloquio y fui a visitar una librería y veo en un escaparate un libro de un lonco, o sea, de un jefe de tribu mapuche, que se llama Memorias del Lonco, no me acuerdo el nombre de él ahora, no lo tengo a mano el libro, y lo veo y algo me dijo, yo lo tengo que leer. Y estaba bilingüe, mapuche-español. Lo compré, lo leí y sentí que la cosmogonía y la cultura de ese pueblo, del pueblo mapuche, de alguna manera me pertenecía. Y no sabía bien por qué. Me vine a mi casa, empezó a aparecer una imagen cada vez más grande de una niña de unos 12, 14 años, que él me dio el dato que LUM, como se llama la protagonista, quiere decir encuentro entre dos lagunas. Y yo dije, ese encuentro entre dos lagunas, de alguna manera, es algún encuentro con mi propia cultura, que no tengo que ver, soy blanca, mis abuelos vinieron de lo que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero peor porque fue siglo XIX, escapando del zar Nicolás II de Rusia, en plena miseria. Mi abuelo subió a un barco y llegó. ¿Qué me une al pueblo mapuche? Esa fue mi gran pregunta. Y me apareció la figura, primero una imagen del desierto. Mis orígenes son de origen judío, mis ancestros escaparon del faraón en Egipto por un desierto, anduvieron y anduvieron, cocinaron el pan a lo largo de ese camino infinito que hicieron para sobrevivir. Y yo sentí, bueno, el desierto argentino no es arena y camellos. El desierto argentino, siglo XIX, época del general Roca, matanza feroz contra los mapuches. Había algo que cada vez me ligaba, me unía, y me fui metiendo, Paula, no lo quiero hacer muy largo, pero me sentí una gran identificación con LUM. Y ahí apareció la necesidad profunda de contar una historia. La historia en la historia que no me contaron, la historia oficial argentina me contó que los bárbaros eran los indios y los civilizados eran los que estaban en el poder, que en ese caso era todo el grupo del general Roca y los anteriores. Entonces yo quería contar otra historia. Empecé a leer un montón de cosas y me di cuenta que la cosmogonía de ese pueblo y la cultura de ese pueblo era una maravilla. Y me situé digamos, en la persecución de estos 5 soldados y el exterminio la intención de exterminio. Hablaría de genocidio más bien que de exterminio. La intención de hacer un genocidio del pueblo mapuche. Por suerte no lo lograron, ya vemos que están sobreviviendo y luchando, pero sentí que habían terminado con la última toldería y que la niña esa, que también era un poco yo,
pero no era yo, porque la niña mapuche tenía la formación, era mestiza, pero tenía la formación de su machi, que es la bruja de la tribu, digamos, que le había enseñado un montón de cosas, de poderes maravillosos, que le permiten a ella seguir a lo largo del camino esta persecución de alguna manera contra los genocidas. Y bueno, no voy a contar la novela, pero hay un viaje donde yo me sentí que era Lum. Es como si entré en su cuerpo y visceralmente me sentía que estaba construyendo, o quería al menos, era la pretensión, construir esa historia con todo lo que rodea a la brutalidad y al salvajismo del cuerpo de los soldados, ¿no? Entonces, hay una cosa en la historia argentina que siempre nos enseñaron, que estábamos divididos entre la barbarie, civilización y barbarie, viene desde la época de Sarmiento. Y yo pregunté, ¿cuáles son los civilizados? ¿Cuáles son los bárbaros? Y me di cuenta que había que invertir eso. No era así como me la contaron en el colegio y en la universidad. Había que contar otra historia, y eso es la ficción. La ficción puede, con la memoria, en vez de ser una memoria pasada, es una memoria futura, empezar a construir, y ese es el poder de la literatura y del arte, ¿no? De poder contar desde un lugar imaginario y poder superar una historia que fue tremenda. Así que no sé si te contesto, pero por ahí voy, no quiero contar más de la novela. Sí, de hecho en tu novela, trilogía, en esta, El Letargo, que está en la trilogía de Entre Ríos, sí. hablas de lo desconocido, que siempre se humilla a lo desconocido, siempre se acosa, se destruye lo desconocido. Y ya empezando la novela, la vamos a leer ahora con mucha pasión y fruición, porque colocas el antagonismo ya desde los epígrafes que colocas. Es decir, los epígrafes ya te dicen hacia dónde va el libro y qué es lo que se va a confrontar, cuál es el conflicto, ¿no? Lo voy a leer, ¿no? Qué bueno. Mapuche, dice: no estén tristes, no crean que voy a morir. Les digo esto para que no se sientan tristes y sepan que yo seré machi. Y está la de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? No sean bárbaros al hambre, ¿no? Esas dos visiones, ¿no? Porque además tal cual. La de Sarmiento es la de civilización, y la de Mapuche es toda, como tú comentas, la cosmogonía, el pueblo originario, ¿no? Al que se le dijo bárbaro, y realmente los que eran bárbaros eran los que fueron a exterminarlos. Entonces, aquí vemos ya una novela que nos presenta ese conflicto y nos dice exactamente hacia dónde va. Indudablemente vamos a invitar a todos, este libro, por ser ganador del premio Rómulo Gallegos, va a ser publicado por Monte Ávila Editores, una edición que esperamos llegue, dentro de las bases dice, hasta 50,000 ejemplares. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Para que el pueblo venezolano tenga la posibilidad de poder tener el acceso al libro que es ganador de la novela ganadora de este certamen tan importante, que indudablemente ha catapultado también a los escritores, independientemente de algunos con su fama ya tenían. Por ejemplo, Ricardo Piglia no necesitaba más fama y sin embargo ganó el premio Rómulo Gallego. Ya él tenía su... Pero a otros escritores sí le hizo, como quien dice, hacer un prestigio que no lograban con sus libros originales. Tú tienes una obra bastante extensa, y esa obra extensa nos dice de lo prolífico de tu escritura, de lo prolífico de tu pasión por la escritura, y además que tú estuviste en Venezuela, viviste aquí,
trabajaste en el Banco del Libro. ¿Y qué más que ese regreso a Venezuela por una novela, regresar otra vez al pueblo, al cariño del pueblo venezolano, que lo va a leer con mucha pasión también? Entonces te agradecemos muchísimo, Perla, que primero que hayas concursado, puesto que ciertas personas hablan de lo político de un premio como que los premios que ellos ganan no son políticos. Este fue un premio literario, un premio que en buena justa lo ganaste. Habían extraordinarias novelas y decantarse por 10 ya era increíble. Yo cuando vi la cantidad de novelas que estaban concursando, yo dije, no lo puedo creer. Va a tener un poco difícil el jurado. Y ya lo creo. Llegar a las 10 y llegar a las 5 para decidir unánimemente, realmente eso nos dice de la calidad de tu obra, Perla. Muchísimas gracias, lo valoro enormemente y lo que quiero decir es que estoy orgullosa de ese jurado, estoy orgullosa del premio Rómulo Gallegos, que como bien dijiste, no es cualquier premio, es un premio que me va a ayudar a mí muchísimo a posicionarme en otros países que no me han podido traducir todavía El País del Diablo. Ahora salió, por ejemplo, en Estados Unidos, pero con el criterio ese de que las diferencias políticas no permitirían que los escritores pudiéramos participar, con ese criterio yo no podría haber publicado en Estados Unidos porque estaba Trump. Y sin embargo estaba Trump y yo publiqué mi novela y la leyeron lectores, por supuesto, pensantes y no locos como él. Entonces, creo, lo pongo ese ejemplo, que me parece que la literatura puede más. Si uno se planta en lo que cree y en lo que ha trabajado con profundo interés y necesidad visceralmente, uno no tiene que temer a las inútiles críticas que hay o que prenden alrededor de uno. Uno no puede estar de acuerdo con todo el mundo. Así que adelante, yo estoy muy feliz, los aplaudo al jurado, los aplaudo a ustedes por todo el esfuerzo que están haciendo en este momento con el premio Rómulo Gallegos, con la semejante trayectoria, semejante desde García Márquez en adelante, grandes escritores que me ayudan a mí a tener un lugar que no tenía, así que ¿qué más que agradecimiento puedo decirles? Y por otro lado, me siento orgullosa como mujer que al fin tenemos, así lo ganó Elena Poniatowska, y seguro que me estoy olvidando, me acuerdo de otra escritora también, pero eran la mayoría. ¿Quién era? Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta. Así que, ¿qué más puedo pedir que tener este lugar y ver que este jurado también nos permitió, desde la escritura y desde la valoración de lo que uno hace, posicionarnos también en un lugar donde las mujeres estamos peleando día a día en todo el mundo, tener un lugar que no es exactamente el mismo del hombre, es el lugar que nosotros como mujeres queremos tener. Así que por todos lados agradezco al Rómulo Gallegos, a la CELAR, a ti, a todo el equipo que ha trabajado, y me imagino todo lo que han trabajado y todo lo que están trabajando con la Feria del Libro, además del Rómulo Gallegos. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Perla. Bueno, estas son las palabras y te agradecemos mucho tu presencia. Realmente para Venezuela es un honor, un verdadero honor que te tengamos como ganadora del premio Rómulo Gallegos, que regreses al país para recibir este premio. Esperemos que se supere esta pandemia, se supere todos estos obstáculos que nos ha puesto este virus, y, Tal cual. y como tal vamos a hacer todo lo posible para
para hacer la entrega formal del premio contigo, porque además aquí hay un país solidario, un país que está muy pendiente de todo lo que surge y resurge en América Latina, especialmente lo que tiene que ver con nuestra literatura, con lo descolonial, con esa visión que no es nada colonialista y que por supuesto está mostrando un momento de esperanza que venimos realizando, y ese momento de esperanza que empezó en este siglo, con esos destellos y con estas nuevas formas de gobiernos que tenemos en América Latina. Muchas gracias, Perla. No sé si quieres agregar algo más. Claro que sí. De nuevo, muchas gracias. De nuevo, valoro enormemente el lugar que me han dado y que le han dado al País del Diablo, porque yo quiero que ese libro circule en Venezuela de manera que se enteren que también existió una niña mapuche que se llama Lum, aunque es ficcional. Probablemente haya existido muchas LUM que fueron destruidas y le fueron destruidas sus vidas injustamente. Así que me parece que también esto es un acto de fe respecto a otros pueblos, a otras culturas, al respeto milenario y ancestral que merecen los pueblos originarios, no solo en América Latina y el Caribe, sino en toda América y en todas partes del mundo, porque nosotros estamos acá porque existieron ellos y ellos fueron parte de esta tierra y la tierra les pertenecía. Así que muchas gracias y no sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda, aquí estoy. Tú me dices, Dayón, si tiene alguna pregunta. No, más que felicitar y esperar que esté este libro circulando en todo el país. Bueno, muchas gracias. Una felicidad, muchas gracias. Y bueno, si la pandemia nos deja, nos veremos, y si no, nos veremos por Zoom o por Meet o por un sistema similar. Esperemos. Yo espero noticias de ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, muchas gracias, Perla, y ya nos volveremos a ver. Gracias por el País del Diablo. Bueno, y gracias a ustedes por premiarme. Así es, así es. Una excelente decisión la del jurado, que no la tuvo fácil y que ellos mismos dijeron, primero fue por unanimidad, se veían siempre como lo muestran en sus listas, siempre colocaban la tuya de primera. Y yo decía, bueno, ¿será que es esa? Pero uno espera que sea por orden aleatorio, orden alfabético. Pero habrá sido muy difícil. Y yo me preguntaba, cuando vi la lista de las 10 finalistas, dije, wow, qué competidores que tengo. Bueno, pero ya está, ya llegué a las 10 finales, qué maravilla. Y estaba muy contenta, pero ahora estoy mucho más contenta, mucho más. Muy bien, extraordinario. Sí. Realmente fue una extraordinaria competición. Por supuesto, tenía 5 años sin aparecer el premio Rómulo Gallegos. Vivimos en un bloqueo atroz, estamos siendo bloqueados, asediados, es impresionante. Y sin embargo, por ese bloqueo, porque no nos vamos a dejar, porque no nos, desde Venezuela no permitimos que nos bloqueen la cultura, nos bloqueen la literatura. Por eso se decidió el año pasado retomar el premio Rómulo Gallegos para este año, y ni la pandemia pudo contra el Rómulo Gallegos. Así que... ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo! Así es, así es. Ni con el Rómulo Gallegos ni con la Filben 2020. Así que muchas gracias, Perla, y esperamos tenerte el próximo año en la Filben presentando tu libro, así como recibiendo el premio Rómulo Gallegos. Y fuera la pandemia. Muchas gracias, Perla. Bueno, gracias a ustedes, y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Seguro. Gracias al jurado, por favor. Especialmente gracias a todos. Se lo hacemos llegar. Hasta pronto.
Muchas gracias, Perla. Bueno, esto fue una entrevista, una conversación más que entrevista. Escuchar a Perla ha sido de una calidez, realmente fue muy grato. No sé cómo, Sí. ¿qué dices tú, Dayón? Sí, sí. Además, poder hablar con ella a tan pocas horas del premio, todavía está contenta, se ve emocionada. Rodó 3 horas. No es para menos. No es para menos, rodó 3 horas para llegar, para conectarse bien. Y bueno, aquí la tuvimos, aquí en Filben. Porque Perla estaba en otro lugar, en otro sitio, y tuvo que irse para su casa, 3 horas de camino para llegar y tener esta conversación con nosotros, con el público venezolano, con el público latinoamericano, con todos aquellos que disfrutan de la literatura y que esperaban el anuncio del premio Rómulo Gallego. Bueno, para una próxima oportunidad estaremos nuevamente conversando contigo, Perla. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.